Hola de nuevo. En el vídeo anterior vimos cómo aplicar algunos ejemplos de aplicación de los estilos integrados predefinidos de formato condicional que trae Excel. Y aunque ya vimos un ejemplo de modificación, que podemos modificarlos, como este de los semáforos, que venía en tantos por ciento y nosotros lo cambiamos a valores, pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear nuestras propias reglas utilizando fórmulas. Vamos a reproducir esta fórmula de los valores de menores que 200 sean los que se coloreen. Simplemente le vamos a poner el relleno rojo. Y luego veremos otra fórmula muy utilizada. Entonces vamos a eliminar todas las reglas y como la fórmula la vamos a aplicar, la vamos a aplicar a la columna J, pues vamos a dejar seleccionada la columna J y nos vamos a formato condicional, administrar reglas. Vamos a eliminar todas las reglas que hay y vamos a crear una nueva regla utilizando una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Como estamos en la columna J seleccionada, se va a aplicar a esa columna, ahora lo veremos, y la fórmula entonces será igual J2 menor que 200. Y cuando eso sea verdadero, ¿qué formato le vamos a poner? Pues ya os digo que no le vamos a cambiar el texto, simplemente le vamos a cambiar el relleno a este rosa. Le damos a aceptar, la previsualización ya nos lo muestra, aceptamos y aquí tenemos los valores menores que 200, se nos han sombreado de rojo. Pues bien, ahora vamos a hacer lo que os comentaba, otra regla de formato condicional que se utiliza mucho en los estilos de tabla y ahora veréis cómo se hace. Vamos a eliminar esta regla, formato condicional, administrar reglas, solo tenemos esta, la eliminamos para que se vea mejor. Ya directamente vamos a seleccionar toda la tabla para aplicarla a toda la tabla. Esta es tabla 2, toda la tabla seleccionada. Y en formato condicional vamos a crear una nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y vamos a poner una fórmula. Cuando las fórmulas en Excel están dentro de cuadros de diálogo, no tenemos la ayuda de autocompletar fórmulas, que es una ayuda muy útil, que lo vimos en los vídeos de fórmulas. Entonces, aquí hay que escribirla sin equivocarse. Igual residuo, lo veis, aquí no nos sale información ninguna. La función residuo en Excel nos dice cuál es el resto de una división. Hay también una función cociente que nos dice cuál es el cociente de una división. La función residuo nos dice el resto de una división. Y tiene dos argumentos, un dividendo y un divisor. El dividendo de la función residuo que vamos a utilizar nosotros va a ser una función variable, fila. La función fila sin argumento nos va a devolver el valor, el número de filas en la que esté en cada momento. Así, cuando la fila sea 2 va a devolver el 2, cuando la fila sea 3 va a devolver 3 y así sucesivamente. Ese va a ser el dividendo, punto y coma. Y el divisor va a ser 2. De modo que al dividir cualquier número por 2, el residuo, el resto, solo puede ser o 0 o 1. 0 cuando el número sea par, cuando la fila sea par, en este caso, o 1 cuando la fila sea impar. Entonces, si yo le digo que el residuo este sea igual a 1, esto me va a ocurrir la mitad de las veces cuando la fila en la que esté la celda sea impar. ¿Y qué formato le vamos a poner? Pues le vamos a poner un formato, ya que el encabezado está en verde, le vamos a poner un verde clarito de sombreado aquí y le damos a aceptar, aceptamos y aquí tenemos todas las filas impares donde el resto de dividir el número de filas entre 2 es 1, sombreadas en verde. Bueno, pues esto demuestra un poco la potencia con estos dos ejemplos de las fórmulas y de las funciones para crear nuestras propias reglas de formato condicional.
Nos vemos en el próximo vídeo.